Éramos una familia normal, de la cual nos queda una sola fotografía todos juntos. Fue en la graduación del Santi. Las demás, por alguna extraña razón, fueron desapareciendo de mi casa, como incompletándonos del todo. Para los que no han visto o conocido el caso de la desaparición de mis hermanos, un caso que marcó a todo un país, Santiago de 17 y Andrés de 14 años que desaparecieron en manos de la policía hace 31 años, y que íbamos a pensar que en esta plaza grande donde se tomaron una fotografía alguna vez felices, fuera la plaza que se convertiría en la plaza de la lucha, en la plaza de la memoria, en la plaza del reclamo constante, diario, de una familia por encontrar la verdad absoluta de qué pasó con Santiago y Andrés. Esos fueron los últimos 10 segundos que me quedaron de mis hermanos en movimiento. ¿Con qué imágenes se quedan ustedes? ¿Cuál es la memoria que tienen ustedes? ¿Qué es lo último con lo que se quedaron cuando salieron hoy de casa? ¿Qué se acuerdan? A veces vamos por la vida y simplemente seguimos, sin ejercitar esa memoria constante, esa memoria valiosa, ese pensar que quizá es la última vez que yo tenga esa imagen cuando salí de mi casa, o es la última vez que voy a ver a mis hermanos jugando, o una niña irreverente que era completamente contestona, ¿no es cierto?, bailando cumbia. ¿Y de qué te acuerdas? Eso se te queda en el olvido, hasta que esas memorias que parecen tan fatuas, inútiles, se convierten en las únicas, se convierten en lo importante, se convierten quizás en el alimento, en el motor de vida, en algo para no morir de tristeza o de olvido, ¿no es cierto? Nuestra vida cambió efectivamente 180 grados y nos tocó a nosotros la tarea de ser ejercitadores diarios de la memoria y de la memoria histórica y de recordarle a un país estas memorias. Porque eso somos, lamentablemente, y no solo aquí, en otros países, todos los días. Somos un país de olvido, somos un país presa fácil de ese olvido, un país que prefiere olvidar, un país que no prefiere no verse en ese espejo sucio, a veces borroso. Es mejor darle la espalda a esas memorias feas que uno no tiene, ¿cierto? Pero con ese darle la espalda a esas memorias feas, uno no resuelve absolutamente nada. Quizás se agrave ese problema y no resolvemos nada como país. Somos un país que le hemos echado muchas veces tierra a nuestra historia. Es más fácil, ¿no es cierto? Es más fácil el olvido. Es mejor decir, esto ya pasó, o como no me pasó a mí, entonces no ha pasado nada, ¿no? Es más fácil no acordarnos de miles de cosas graves que han pasado en este país. Asesinatos de miles de campesinos de Astra, asesinatos de estudiantes en Guayaquil. No sé si ustedes han oído de Astra, por ejemplo, ¿no es cierto? Unos dicen, ¿Astra? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a recordar, que creo que es un principio básico que debe haber en toda escuela, en todo colegio, en toda universidad. Deberíamos ser ejercitadores de memoria todo el tiempo, ¿no? De aquellos pacientes, por ejemplo, que fueron infectados con SIDA, pacientes de diálisis. ¿Y qué pasó con eso? Quedó en el olvido. ¿Y qué resolvimos? Nada, porque preferimos olvidar. Y así, como país, como generaciones, como ciudadanos, como ecuatorianos, no vamos a resolver nada. Vamos a tener un país estancado y que posiblemente vuelva a cometer esas mismas tragedias, repetir
esas mismas historias. Entonces yo siempre les digo que es mejor caminar hacia adelante, ¿sí? Hacia el futuro, ese futuro que a ustedes les gusta tanto, pero con la historia y la memoria por delante. Siempre delante de mis ojos tiene que estar esa memoria, tiene que estar esa historia, tiene que estar eso de qué pasó, por qué pasó y por qué es importante y fundamental no olvidar. Debemos dejar de ser el país que tiene miedo a enfrentar. Ese fue el camino que elegimos nosotros como familia, ¿no es cierto? El camino para combatir el dolor fue el de la lucha, fue el de recordar, fue el de no olvidar jamás lo que sucedió ni qué pasó con Santiago y Andrés. Y 31 años después, nosotros seguimos repitiendo y contando esta historia donde sea que tenga que contarla, ¿sí? Porque una cosa es estancarse en el dolor, ¿cierto? Me quedo en una esquina, me siento en ese dolor, me estanco y no hice nada, no logré nada, ¿no es cierto? Quizás ese dolor se agrave, ese problema no cambió, quizás creció porque no hice nada. Y otra cosa es enfrentar ese dolor, es decir, transitar por el dolor. El dolor es inevitable y todos lo hemos vivido, igual que la alegría. Yo no les digo quédense en el dolor, sino transiten por él y con un propósito, ¿no es cierto? Lo que les dije, huir del dolor no resuelve nada, quizás lo agrava. Es más importante cómo transformar ese dolor en una creación, en un libro, en una lucha, en una obra, en algo que entregue a la sociedad algo más y que deje una memoria, por ejemplo. Yo siempre he dicho que aquel que hace cosas, ¿no es cierto? O si haces cosas, cosas pasan. Y si no haces nada, nada pasa, ¿sí? De eso se trata. Poco a poco, milímetro a milímetro. Esto ha sido una guerra, por ejemplo, de David contra Goliat. Y nosotros todavía no encontramos a Santiago y Andrés y dirán, entonces no han logrado nada. Hemos logrado cambiar un país en muchos sentidos y su memoria, y que otros jóvenes se hayan salvado y que quizás son sus papás los que se salvaron y que ustedes están aquí. Bueno, la memoria es una decisión diaria, ¿sí? Y uno decide cuánto luchar también por ese objetivo, por esa pasión. Hay unos que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan 2 días, una semana y son mejores. Y hay unos que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, dice Bertolt Brecht. Y nosotros nos acogimos a esa decisión. Nosotros decidimos que esta lucha, si tenía que ser toda la vida, iba a ser toda la vida. Pero no nos íbamos a quedar ni un minuto callados hasta no saber qué sucedió con Santiago y Andrés, hasta ver qué pasó y hasta darles, ojalá, algún día una digna sepultura. Porque eran vidas, eran sueños, eran metas, eran objetivos como todos los que están ahorita aquí, ustedes. Y cómo nosotros podemos construir un país a través de la memoria. Es decisión suya diaria. Ustedes no tienen que ostentar grandes cargos, no tienen que ser políticos, no tienen que ser personas importantes, o sea, si no hago nada. No, en sus propios espacios, en su propio metro cuadrado, en las propias cosas a las que ustedes se dedican día a día. Ustedes son generadores de memoria y cambio. Todos somos capaces de ello. Todos ustedes son semillas de memoria. Y así seguimos nosotros, ¿sí? Yo digo, si antes, cuando estaban vivos Santiago y Andrés, los amábamos tantísimo,
ahora que siguen desaparecidos, los amamos mucho más. Y esta es la manera de decirles, recordándolos todos los días, no olvidándolos. Mi papá se despierta y siempre dice, a ver, ¿qué hice hoy por mis hijos? Y si no hizo algo, no puede dormir bien. Siempre hay que hacer algo. Y él lo hace. Algo, cualquier diligencia. Seguimos. Llamada a la fiscalía, al fiscal, al otro, contactos. Eso no para. Pero el amor no para. El amor es eterno. Hay cosas que se desvanecen y que son fáciles de que se diluyan, como el odio, como la miseria humana, como el rencor. El amor no, el amor es eterno. El amor es el motor de todo ser humano. Es el motor que nos mueve y que nos tiene aquí, todavía respirando. Desde hace 19 años. ¿Qué pone? Todos los miércoles vengo hace 19 años acá a reclamar por mis hijos. ¿Y de dónde se le perdieron? La policía los mató y los desapareció y los tiró a una laguna, la laguna de Yambo. ¿Cuántos años tienen él? Él tenía 14 y él tenía 17. Eran chicos, niños todavía. ¿Y el de 17? Casi de tu edad. ¿El de 17 qué? El de 17 años, ¿cuántos años ya tiene ahorita? Ahora tendría 37. Pues. Ya tiene. Murió, pues. No es que lo mataron y lo desaparecieron, pues sí. Ya, pero si todavía siguiera vivo, tuviera 37. 37, claro. ¿Y él? Y el 34. Qué boca hace perderles a unos hijos, no, sus hijos. Uy, mijito, es lo peor que hay, pues. Peor dolor, peor tragedia. Los hijos son toda la ilusión de la vida y la razón de vivir y de existir. Así que cuídese de los policías que son malos. Andrés Restrepo. Andrés Restrepo. Desaparecido. Santiago Restrepo, desaparecido. Esa es la última escena de este documental. Un documental bien largo, fue difícil de hacer algo más corto por la magnitud de la historia y de todo lo que envolvía, pero esa es la última escena y creo que resume todo, porque es este niño que no sabe nada de esa historia, un niño inocente con toda esa mirada y con toda esa capacidad de querer entender lo inentendible, porque hay cosas inentendibles siempre en esta vida. Entonces un niño no entiende qué es una desaparición. ¿Cómo puede ser? ¿Están o no están? Pero ya tienen 37 o tuvieron, pero tuvieron o tenían. Es eso, porque es la sinrazón, es el sinsentido lo que ocurrió en esta historia y en muchas historias que hemos atravesado como país, el sinsentido. Y le intentas dar sentido y intentas transformar en ese dolor en algo más que es memoria y lucha. Y como digo, algo hicimos porque ese niño ya comprendió esa historia y ese niño es una nueva semilla de memoria. Ese niño se llevó esa historia, hasta luego, con su, ¿no es cierto?, baloncito en la mano
Y se fue mascando esa historia y se la va a contar a alguien más, a su compañerito, a su amigo del barrio, a su mamá. Y ese alguien le dijo a alguien más y a alguien más. Y esto se reprodujo por miles. ¿Ya? Entonces pensaron que, en este caso, matando a Santiago y Andrés, todo iba a quedar ahí. Lo que hicieron fue multiplicarlo por miles. Esta memoria se multiplicó y ellos están vivos, más vivos que nunca, eternamente. No olvidar ya genera cambios. No olvidar y dejar la comodidad, porque ahora estas redes sociales que nos sirven de tanto y que nos sentimos tan guapos, tan importantes y que nuestra voz al fin se escucha, también llega a ser quizás a veces una caja de resonancia que no llega a nada, ¿no? Tú ves las historias ahora por Facebook y por Instagram, que yo no tengo Instagram, pero bueno, por Facebook, por Twitter. Ay, le puse un like, qué solidario soy, ya hice un cambio, qué cool. Y me tomo una selfie, capaz es mejor, ¿no es cierto? Like, ya hice un retweet, qué bestia, qué reivindicación, qué cambio. Sí. O sea, las redes sociales generan opinión y son buenas, pero no son suficientes. No podemos ser solidarios de redes sociales. No podemos ser o generar cambios solo dando un clic desde la comodidad de mi hogar, acostadito en la cama, bien caliente, y luego poniendo Netflix, ¿cierto? Uy, ya hice algo. No. Hay que embarrarse, hay que meterse, hay que estar, hay que salir a la calle, hay que tomarse esos espacios, esa voz, esa calle, esa gente, porque seguimos siendo esto, gente de células, de miles de sangre que corre por las venas. Entonces no podemos simplemente estar detrás de una pantalla como autómatas que nada nos afecta. Hay que estar, hay que ser, hay que ver a la gente. Y por eso les invito ahorita a mirar al de al lado, a la persona que tienen ahorita al lado. Quizás algunos no se conocen, pero otros sí. Son mejores amigos, son familia, son hermanos, son amigos. Importante no olvidar a quien tenemos siempre a nuestro lado, no olvidar al que está contigo. No olvidar esas imágenes que puede ser que las tengas por última vez y que no las vuelvas a poder vivir de nuevo. Nunca olvidar. Y la memoria empieza por eso. Empieza por una familia, por su familia. Y luego se traslada a todo un país. Eso somos nosotros, una gran familia. Un gran país. Muchas gracias.